pero se le ha dejado mucho, el peso de los ajustes se le ha dejado mucho al lado de la política monetaria. Y eso tiene un límite. Así también por el lado de los ingresos en términos de la política fiscal. Yo sigo pensando que nosotros tenemos mucho que mejorar, tenemos mucho por donde mejorar en términos de la calidad del gasto. Ha mejorado la composición del gasto en términos de gasto de capital y gasto corriente, no hay duda de eso, ahí están los datos, pero en términos de la calidad del gasto, bueno, hay un informe ahí que para el 2009-2010, que en términos de ineficiencia en cuanto a la calidad del gasto nos coloca entre los países de América Latina prácticamente en el último lugar. Eso sumado, cuando le agregamos otros ingredientes en términos de controles, corrupción, y corrupción, los niveles de corrupción para mí, digo, tenemos que ponerle mucha atención, y me refiero, cuando hablo de corrupción, no solamente a la corrupción en el sector público, la corrupción en el sector privado también. Definitivamente, digo, claro, hay que ponerle atención a ambas. Sí. Y una pregunta, Pedro, tenemos una nueva Constitución de la República, un nuevo Congreso Nacional que ahora comienza en agosto, donde esa ley sustantiva da una visión un poco más de fiscalización a ese poder legislativo, de una tarea de fuego que tiene con este primer presupuesto, con todos los criterios y los parámetros. ¿Tú entiendes que este nuevo Congreso, o sea, cuáles son las expectativas del sector privado, del sector comercial en el sentido de que ese rol pueda ser asumido por el Congreso Nacional en pro de una mejor fiscalización de las cuentas yo públicas? Entiendo que bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Ese nivel de concentración de poder yo sé que ha estado sobre el tapete. Pero como tú me vas a explicar en detalle, sí, y me están pidiendo una pausa, vamos a un receso y venimos en un momentito para que puedas desarrollar la idea. De Agenda Económica, estamos conversando con el economista Pedro Pérez, quien es presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales de la República Dominicana y quien está comentando su perspectiva, su visión sobre la actualidad económica nacional. Y yo le preguntaba antes del cierre del anterior segmento de cómo se avisora este nuevo Congreso a la luz de todo el mandato que le da la Constitución de la República para que pueda jugar un rol más fiscalizador de la transparencia y de la rendición de las cuentas públicas, de lo que es la política presupuestaria, que es la política que traza toda la redistribución del ingreso que maneja el gobierno. ¿Cuáles son esas expectativas del sector privado, Pedro, sobre el particular? Va a depender en gran medida de la presión que sienta el Congreso también por parte de la sociedad en sentido general, de la sociedad civil, de los sectores empresariales, porque definitivamente el Congreso asume una responsabilidad mucho mayor y tiene mucho más poderes. En este caso, con la salvedad también y el ingrediente adicional de que hay una concentración altísima por parte de un partido. Eso es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, así es como. Pero esperemos que el filo sea bueno para el interés nacional. Yo pienso que sí, no debemos no hay por qué augurar lo contrario. Sí. Porque de lo que sí estamos convencidos es de que así como está concentrado en un solo partido, hay el grado de responsabilidad para ese partido y de irrenunciabilidad a cualquier hecho que se cometa ahí es mucho mayor, claro. Y la sociedad está al tanto de eso. Y la factura y eso después puede ser, y le pasa factura después. Sí. Y eso puede ser una de las razones por las cuales yo entiendo que se van a cuidar mucho de ejercer su rol tal y como lo dispone la nueva Constitución. Ahora, tienen una oportunidad de oro para fiscalizar, para exigir transparencia. Todo va a depender de que exista o no la voluntad de así hacerlo. Yo espero que sí. Yo entiendo que no veo por qué no, porque
que es una oportunidad incluso para rendir un servicio para el cual fueron electos. Claro. Yo lo que espero que eso no se les olvide a la hora de que asuman. Sí, vamos, estamos todos pendientes y vamos a dar seguimiento. Pedro, yo te quiero hacer un planteamiento para ver si nos ubicamos en él y a partir de ahí sacamos alguna conclusión interesante. La economía dominicana en estos primeros meses, 6 meses, primer semestre del 2010, se está desenvolviendo en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que había establecido o había acordado con nuestras autoridades una política económica expansiva o contracíclica, ¿no? Era un mandato que tenía el Fondo Monetario Internacional y que estaba aplicando en varios países, que tenía que ver con lo que era el interés de las economías desarrolladas, que de hecho le pusieron recursos suficientes en las manos al fondo para que lo prestara a las economías con las cuales tuviera algún tipo de acuerdo, con la finalidad de que estas economías aumentaran su gasto y por lo tanto la demanda de productos procedentes de las economías desarrolladas. Esa política monetaria expansiva, conjuntamente con el proceso electoral y comparado con lo que fue la lentitud de la economía del año pasado, nos está dando el panorama en estos momentos y en estos primeros meses. Pero a partir del segundo semestre ya hay que comenzar a cambiar, a recoger un poco. Por el mandato, hecho de que ya, por el mismo mandato y acuerdo con el mismo acuerdo, el contenido del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por el hecho de que ya se estaba previendo como que la recuperación de las economías mundiales iba a exigir que se comenzaran a corregir y a un poco neutralizar los efectos de la política expansiva que las propias economías desarrolladas promovieron, que tenía que ver con inyectar recursos a las economías para que lo gastaran, recursos provenientes, ¿no?, de las arcas del Estado, que es una liquidez que en un momento dado puede generar un proceso inflacionario y una política desestabilizadora, si se quiere. Entonces esto se entendía, ¿no?, cuando se hizo este acuerdo con el fondo, que ya pasados los primeros 6 meses había que comenzar a hacer esas correcciones, y así se hizo establecer en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos, como ya tú has mencionado, una situación fiscal que está en desequilibrio. Estamos hablando de cerca de 22.000 millones de pesos, que es el desequilibrio fiscal. Sin embargo, hay una situación que está en el propio acuerdo con el Fondo Monetario, en el sentido de que los ingresos del Estado tenían que comenzar a crecer por unos criterios que se establecieron en ese acuerdo, en el sentido de que se mejorara lo que era la administración tributaria, ¿no?, que se corrigiera en el sentido de aplicar los impuestos a muchísimas leyes, a muchísimas medidas fiscales que están ahí, que no están dando los resultados esperados. Pero también se habló de quitar algunas exenciones y hacer algunas correcciones. Y vi en estos días, creo que fue ayer mismo, un estudio que salió en el sentido donde se está hablando de que la presión fiscal en el caso de la República Dominicana se ha reducido de un 13% a un 13%, cuando en el 2007 estaba representando un 15.3%. Y la caída se explica, de acuerdo con ese trabajo, dice que se atribuye a la crisis económica global, que redujo la demanda interna y externa, a la baja de los precios de las materias primas en el mercado internacional y a los programas de estímulo fiscal basados en reducciones de impuestos, a las exenciones impositivas y al aumento de los subsidios creados para hacer frente a las crisis recientes. Entonces, una de las cosas que llama la atención es precisamente esa reducción en la presión fiscal